Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en sábado. Bienvenidos y bienvenidas a Periodistas en sábado, la primera edición de 2026. 2026 es un año electoral, tanto para elegir al presidente, diputados, senadores y parlamentarios andinos, cuyos comicios serán el 12 de abril, así como para elegir a alcaldes y gobernadores el 4 de octubre. Procesos que son desarrollados en complejas realidades locales, regionales y nacionales. Más de 40 partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas, 34 partidos políticos y 3 alianzas en contienda, esto con relación a las elecciones generales. Y para conversar sobre este tema, hoy tenemos como invitado al profesor Atilo Vázquez Mejía, a quien agradecemos su presencia ya aquí en el plató de Santa Mónica Radio y Televisión Digital. Profesor Atilo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, amigo Vicente, y gracias a Radio Televisión Santa Mónica, que siempre da los espacios para, y especialmente esta hora, ¿no, Vicente? Felicitarte, porque siempre se hace un análisis de nuestra realidad en la cual estamos inmersos todos, especialmente realidad nacional, realidad regional y realidad local. Yo creo que no solamente cabe en mi persona hacer este tipo de comentarios, sino todos los peruanos y todas las personas tenemos que conocer, pero hay que hablar, ¿no?, que muchas personas se dedican a otras actividades y poco analizan y solamente esperan el momento coyuntural, y se aprovecha eso y ahí termina, pasa una temporada, nuevamente aparece, como ya mencionaste, estamos a puertas de elegir nuestros representantes nacionales, regionales y locales. Entonces, en el ámbito político mayormente el pueblo piensa en una elección cuando se llega a la coyuntura política. Y ahí termina. Cuando luego, no debería ser así, sí, ¿no? Luego pasa un determinado tiempo, que son 4 años. Ya en los 2 últimos años de gobierno, de cualquiera, sea nacional, sea regional o local, hay un desgaste político, ya empieza que no hizo nada, mira, lo elegimos pensando que era el mejor vecino, y de todo se da, y entonces empezamos nuevamente. Ahora sí miramos a quién. No hemos visto el mejor vecino. ¿A quién hemos mirado? A quién me facilita cualquier forma de llegar a mí, de llegar al pueblo. Hoy en día, valgan verdades, te digo así, que lamentablemente es decirlo, pero que prima es la economía. ¿Quién gana un partido político? ¿Quién gana unas elecciones nacionales, regionales y locales? Es porque aquella persona que invirtió su dinero, quizá poco su tiempo y pocas propuestas, llegó al pueblo con algo que pudo satisfacerle el momento, o quizá parte de su vida social, y ahí termina. Y ese es el más conocido, y ese es quien el pueblo lo elige. Usted ha mencionado algo muy importante, y más aún en esta realidad un poco más apurada, con prisa, con más ajetreo, donde las cosas tienen que ser rápidas y ya no nos detenemos a algo muy importante que usted ha mencionado, a reflexionar, a analizar, a ver las cosas con un sentido de pensamiento crítico. Y otros aspectos que son fundamentales, que no debemos descuidar, y ojalá debemos dedicar un tiempo, siempre un tiempo diario, para poder mejorar como persona y en consecuencia también como sociedad, que mucha falta hace no solo en nuestra realidad local, regional y nacional, sino mundial. Y precisamente queríamos hablar de un tema nacional, pero permítanos, profesor, los acontecimientos últimos que ocurren en el mundo, las guerras en diferentes países del mundo, pero lo más reciente, el ataque de Estados Unidos a Venezuela. ¿Qué análisis
tiene usted? ¿Qué conclusiones? ¿Qué piensa sobre ello como maestro y también como ciudadano y ser humano? Sí, gracias. Mira, yo a eso de las 2 de la mañana, por casualidad me despierto, ¿no? Y siempre me gusta ver las noticias. Y veo que la noticia que Venezuela estaba siendo bombardeada. Y al transcurrir las horas de la mañana ya se escuchaba de la captura de su representante, su líder, ¿no? Su presidente Nicolás Maduro Moro. Y yo creo que nosotros hay que analizarlo desde un punto de vista de global, a nivel mundial. Mira, nosotros tenemos un imperio que es los Estados Unidos, que ya más o menos tiene un tiempo de cerca de 100 años, porque desde la Segunda Guerra Mundial ellos quedaron un poco con más reservas y ellos fueron quien compartieron a todos los países del mundo que estuvieron involucrados en esa guerra. Pero lo hicieron con una condición, ¿no? Nosotros sí les damos algo de reserva que tengan, pero nosotros condicionamos de que todo el comercio sea en nuestra moneda. Y eso no se ha podido derrocar hasta nuestros días. Estados Unidos comercia, tú compras en dólares y vendes en dólares. ¿Y a quién beneficias? Al país donde es su moneda. Aún ellos cobran impuesto por dólar. O sea, aparte de lo que negocian, se comercia su moneda, cobran impuesto de su moneda. Entonces ellos rebalsan su economía. Pero no es el único país ahora en el mundo. No, lógico. Ahora yo quiero llegar a esto, ¿no? Y tiene su aliado, que es el continente europeo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya lo tenía, ¿no? Supuestamente a toda América del Sur y toda América del Centro y lo que es norte con ellos. Entonces su aliado estratégico es Europa. Pero poco estaba imbuido en Asia y África. Y África, pocos intereses, ¿no? Pero ¿qué pasa? En los últimos años vemos que se han levantado los tigres y los, ¿qué diríamos? Los osos asiáticos y han captado los países africanos y están entrando hasta los países latinoamericanos. Me refiero a Rusia y me refiero a China, que en un poco tiempo serán quienes van a cambiar la política gubernamental del mundo, ¿no? Quienes pondrán el nuevo orden mundial. Por el hecho que ellos han formado un grupo que se llama los BRICS. Dentro de ellos tenemos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ellos han formado los BRICS. ¿Con qué finalidad? De caer este monopolio de comercio mundial. Y ellos están invadiendo el comercio a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El imperio que se cree dueño del mundo, te digo dueño del mundo, ¿por qué? Porque ya en Asia tendieron a liberarse países. Tenemos Irak con Saddam Hussein, que quiso imponer su precio de su petróleo y fue derrocado, fue muerto con criminalidad. ¿Qué le dijeron? Que él estaba inventando armamento bacteriológico y por eso no lo dejaban. Mira, entonces vemos. Mohamed Gaddafi de Libia, está igual. Impuso su moneda y dijo, ¿quién quiere comprar mi petróleo? Me comprará mi moneda. O sea, dejando de lado al dólar. Entonces, no, también fue derrocado. ¿Pero por qué fue derrocado? Supuestamente porque mucho tiempo estaba en el poder y que por lo tanto su pueblo ya estaba descontento y Estados Unidos intervino. Pero no es eso. Todo es el petróleo en el mundo. Y ahora los BRICS, ¿qué están haciendo? Los BRICS están invadiendo, pues, y ya invadieron hasta nuestro país, pero nuestro país está directamente gobernado del imperio norteamericano. Nosotros tenemos nuestros gobernantes que son peleles de allá de ese gran imperio, ¿no? Y no podemos ir en contra de ellos. Pero sí ya la China tiene la construcción del megapuerto de Chancay. Es una estrategia para ellos de ingresar a todo el comercio del mundo. Entonces sabemos que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial y la OMC son organismos que van a siempre permitir que todos los países que están en vías de desarrollo, a cualquiera de ellos deben pertenecer. No suena... Termino un poquito, déjame terminar. Ya. Entonces Estados Unidos se ha dado cuenta que está a punto de su imperio derribar. ¿Por qué? Mira, nosotros hemos tenido en el mundo un único imperio que duró casi 1000 años, es el Imperio Romano. Y ahora tenemos este imperio que tiene casi 100 años y está a punto de derribarse. Entonces ellos quieren permanecer. Entonces lo que quieren ellos es buscar los intereses donde hay que hacer, donde hay que jalar, y a ese país nosotros vamos a bombardear y vamos a seguir dominando. ¿Por qué Venezuela? Por el petróleo. Claro, ¿por qué no Cuba?
¿Por qué no El Salvador? Que lo atacan más que Venezuela a Estados Unidos. Y no les dice nada. Porque para ellos es una arena en el zapato. Pues, y no hay nada que sacar de ellos. Porque ellos muy bien saben que Venezuela tiene la mayor cantidad de reserva de petróleo del mundo. Después de los Árabes Unidos, ¿no? Que tenemos en el Asia. Entonces, en segundo lugar está Venezuela, y ese es vecino de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, ellos no van a permitir que ingresen pues los líderes asiáticos. Entonces, a punta de guerra van a matar, a ellos les interesa matar. Entonces, mira, quiero decir también esto, que ellos tienen su pie en Medio Oriente asiático. ¿Y dónde ellos se han posicionado? En Israel. Para probar sus armamentos, ¿qué hacen? Utilizan a Israel, a Benjamín Netanyahu, ¿para qué? Para bombardear Gaza, para probar su armamento, a ver cómo están y quiénes son los que van a responder. ¿Por qué? Porque ellos dicen, aquí estamos dando a conocer que seguimos nosotros dominando el mundo. Entonces los BRICS se están levantando lentamente, y estoy seguro que las consecuencias al posterior serán más graves. Y se está iniciando con Venezuela. Es una amenaza para los países de la región de Latinoamérica. Es una amenaza grave. Pero bueno, ya se dio eso, pues. Me llamó la atención lo que usted dice, imponer un nuevo orden mundial. ¿Eso no es irracional? Digo, sí, claro, yo te entiendo, ¿no? Desde el punto de vista humano es muy irracional, pues. Claro, o sea, porque que nosotros, te digan, tú vas a vivir así, de esta manera, lógico, como yo quiero, no como cada quien. Yo no estoy defendiendo a ninguno, sino son intereses económicos y políticos del poder hegemónico. ¿Quién domina el mundo? Pero eso precisamente, eso es racional. No, ¿quién domina el mundo? Bueno, nosotros, ¿son mira, los dioses? Como persona nosotros no defendemos a ninguno, porque los dos están imponiendo normas que nosotros acatamos sin ser de repente personas que podemos defendernos ante ellos. ¿Qué tan racional es eso en la humanidad, profesor? No podrías considerarlo racional, porque organizarte y matar personas que son tan iguales que tú para que impongas para imponer tus normas, para imponer tu forma de gobierno, tu visión, eso es irracional, no es racional. Entonces lo que nosotros veríamos lo racional es aquello que nos miremos como personas en el mundo y nos digamos, ayudémonos más bien a surgir y ser una sociedad. Respetemos nuestra forma de vivir, nuestra vida y nuestros derechos que como pueblos o como personas somos. Eso no hay en el mundo. Porque, mira, desde el punto de vista, bueno, quiero tocar la religión. Mira, ni los apóstoles de Pedro lo hicieron. Jesús se levanta contra eso, pero mandado de un ser divino, que yo mucho considero a Jesús y el ser divino, quienes brilló la mente de Jesús contra la forma de gobierno que se estaba dando en su país de Jerusalén, contra esa opresión, contra ese esclavismo. Y dijo, no, el pueblo debe ser liberado y debe tener otra forma de gobierno. Y el pueblo lo siguió. Consiguió sus apóstoles, estuvo ahí, ganó, pero fue traicionado por uno mismo de ellos. Y es lo que pasa en Venezuela, fue traicionado hoy en la madrugada por su mismo personaje de confianza. Así fue, ¿no? Entonces mira qué pasó. Bueno, se dio eso. Jesús fue, lamentablemente, pues sacrificado de una manera cruel por defender a quienes, a la población, a un pueblo que venía. Pero ahora quiero llegar. Yo te pregunto, y tú conoces eso, ¿por qué es que Pedro tuvo que venir a gobernar a Roma si los de Roma estaban en contra del levantamiento de Jesús? Entonces fue captada por el poder económico y el poder hegemónico de ese entonces de Roma, que tuvo 1000 años. Eso puede ser una interpretación. Lógico. Porque puede ser también como un símbolo de que fue a Roma porque ahí se necesitaba precisamente revolucionar, avanzar, sembrar, transformar. Correcto. Yo te entiendo todo eso, que eso es una interpretación también. Pero ¿por qué tuvieron que invertir cantidad de dinero para construir una tremenda basílica? Eso tiene que ver con economía. ¿Y de dónde salió ese dinero?
¿De dónde sale? Entonces el poder económico capta la política, capta todo. En el Perú, ¿cómo está captado? Tú lo conoces, la política está captada por el poder económico. Y todo en el mundo está así. Entonces, para cerrar, desde el lado humano, se supone que estamos en el siglo XXI, la era de la tecnología, la modernidad, el avance científico, etcétera, y se supone que también como seres humanos hemos avanzado en nuestra humanidad, pero seguir con las guerras, matándonos entre nosotros, ¿qué tan humano es eso? ¿Qué dice también de nuestro avance intelectual, de nuestro avance también como seres humanos completos, integrales? A ver, nosotros... De corazón, lógico, con inteligencia. Mira, en el mundo nosotros, el ser humano es la única especie pensante, inteligente y razonante. Es la única especie. Que sea moreno, morocho, blanco, negro, no sé qué, pero es la misma especie. No hay diferencia, no hay raza superior, no hay nada. Somos una persona y singular, pero que si tenemos un sentimiento. Pero actuar así no hay sentimiento, o sea, significa que sí hemos avanzado, pero no lo empleamos. Porque si nosotros utilizaremos esa gran inteligencia, ese gran pensamiento, ese gran corazón que tenemos, seríamos una sociedad libre, una sociedad independiente, una sociedad que convivimos armónicamente y que nosotros compartimos todo lo que tenemos y que nosotros apoyamos a quien... Y que sabemos solucionar nuestras diferencias. Lógico, pero con apoyo de todos. Entonces no hemos avanzado. Sí sabemos, lo conocemos, lo entendemos, cómo sea, pero no lo aplicamos. Y si no lo aplicamos, seguiremos en esta forma. Pero ya, como te dije, ¿es un comportamiento cavernícola el matarnos unos a otros por ciertos intereses? Es lógico, es un egocentrismo que hay. No de toda la población, sino de uno o dos que tienen sus intereses y utilizan a un pueblo. O que tienen el poder, como se mueve la hegemonía. El poder hegemónico del mundo, desde arriba viene. Entonces, desde ahí nosotros no vamos a poder hacer nada. Nosotros contigo somos muy amigos y no vamos a actuar en una guerra si sepamos, pero sí nos van a hacer actuar en guerra porque desde arriba nos van a imponer. Entonces, desde ahí hay que pensar que nosotros vivimos como una sociedad unida, pero desde arriba nos imponen y nos destruyen. Pero eso también significa un compromiso a que tenemos que seguir construyendo precisamente eso, la convivencia, digamos, racional, armónica, de amor, porque de lo contrario, o sea, ¿en qué estamos? O sea, ¿hacia dónde vamos? Porque al fin y al cabo también no somos eternos aquí. No, pues, de lo que tú dices, nosotros como personas, mira, vamos hablando en función al tiempo. La persona en el tiempo no vemos ni siquiera una micra de segundo que podríamos existir. Es en función del tiempo. Y ese tiempo debemos vivirlo en armonía, vivirlo todo. Pero no lo vivimos. Lo estamos desperdiciando. Más bien lo destruimos, toda esa armonía que tenemos. Lo desperdiciamos el tiempo viendo otras cosas. Especialmente el hombre se ha dedicado a ver las cosas materiales, no espirituales, no en búsqueda de una solución armoniosa, pensante, inteligente, no. En este modo que vivimos, hablo del planeta Tierra, todo se está en función a las obras materiales. Entre nosotros nos estamos depredando por eso. Eso. Como si fuéramos carnívoros entre nosotros mismos. Nos matamos y no pasa nada, nadie dice nada. A nivel macro la guerra, pero por ejemplo en nuestro país la violencia, es decir, matamos a cambio o por conseguir un tema, lo que usted ha indicado, económico, por ejemplo. Lógico. El sicariato por 100, 500 mil soles, y yo que me paguen, mato a otra persona. O por un asalto, igual. O por un tema minero, igual. Sí, lo entiendo eso. Todos lo sabemos eso de que estamos viviendo en nuestro país es una violencia extrema. Estamos hablando de nuestro país ya, ¿no? O sea, nosotros, pero primero se habla de lo que es macro, la sociedad mundial, ¿no? Quienes arriba nos dominan, quienes a nosotros nos imponen. O sea, mira, imagínate,
los venezolanos han luchado, aparte de que tiene su representante, ¿no? Pero todo el pueblo, que es su un mayoría, tema muy cuestionable también, entonces, cómo está luchan por su el sistema en independencia Venezuela. económica y política, pero ya no ahorita. Ahorita ya invadieron ya. Entonces tiene que aceptar las políticas del imperio yanqui, ¿para qué? Para ser gobernado ese país. Enmascarado de que es narcoterrorista, enmascarado, porque no es eso. Todo es su petróleo, su reserva de oro, plata, cobre, lo que tiene Venezuela. Entonces ellos van a administrarlo y van a dejar migajas para su país. Entonces es lo que buscan ellos. Aquí tenemos para 100 años, dicen ellos, entonces no vamos a estar comprando más lejos, teniendo en nuestros vecinos. Entonces eso no lo van a dejar. Y Estados Unidos ha cogido una excusa también que hasta qué punto también es responsable Venezuela de un poder enquistado ahí que no quiere tampoco moverse, ¿no? Claro, pero ese es interno. Lo último, sí, de hecho. Ese es interno, no tiene nada que ver con la política de Estados Unidos, porque nosotros tenemos una forma de vivir en el Perú, de acuerdo a nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestra patria es nosotros, y con nuestra cultura, nuestra educación y nuestras religiones que tenemos, es nuestra. ¿Y qué tiene que venir el vecino en tu casa a meterse a ti, que tú cómo vives? Eso nada tiene que ver, sino es que si tu vecino entra a tu casa, una excusa. intereses, pues, son otros intereses, y esos intereses son claros, ¿no? Como ya te hablé de Saddam Hussein, de Mohamed Gaddafi, que fueron muertos por defender sus intereses propios de su nación, y ahora estoy seguro que Maduro, si no lo llevan al sacrificio, al patíbulo, será puesto a cadena perpetua, no sé cómo serán sus leyes allá en Estados Unidos. Considerando la historia gubernamental y la realidad política actual, ¿usted todavía cree en el régimen peruano? Yo en el régimen sí creo, pero no en las coyunturas de gobierno. El régimen es uno solo, ¿no? Ahora que la coyuntura política se aproveche del régimen para hacer lo que le conviene en gobernar a un pueblo es diferente. Cada gobierno que, por la coyuntura política que fue quizá aceptado por la mayoría de la población, o que no ha aceptado de repente, pero llegó a la coyuntura política gubernamental, organiza su régimen e impone su forma de gobierno. Y ese régimen puede estar en favor de las grandes mayorías o puede estar en contra de las grandes mayorías. ¿Qué prima, el régimen o las formas de gobierno de En cada el Perú quien? no prima el régimen, prima la forma de gobierno que se da, impuesta. Y te doy un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra Carta Magna, que lamentablemente de la de 1979 estaba del lado de las grandes mayorías, pero la de 1993 está a intereses económicos y a intereses coyunturales de gobierno. Entonces, está a intereses de eso, se va a imponer las leyes. ¿Dónde está el régimen de gobierno que debe ser organizado a nivel de un pueblo compacto, de un pueblo sólido? No hay. Y una de ellas, ¿qué dice la Carta Magna? Y la última, la de 1993, que para mí debe ser cambiada en su totalidad, aunque no en su totalidad, pero la mayor parte de puntos. ¿Qué dice? Para modificar la Constitución en leyes que beneficia a un pueblo, o que no beneficie, pero si es constitución, significa que es de todo el pueblo, porque el pueblo somos todos, desde el presidente hasta abajo, hasta la última persona que lo creamos, que desconoce o ignora. ¿Qué han hecho el Congreso? ¿Acaso no han modificado Santo? ¿Que debía ser por una consulta popular o no lo han modificado? La bicameralidad. Y ya hemos perdido la cuenta de las modificaciones entonces, ¿de qué régimen hablamos? Ya no hay una coyuntura de gobierno por intereses ya. Esa modificación es bajo intereses políticos y económicos, de enquistarse en el poder para seguir manteniendo sus intereses económicos. Nada más es eso, otra cosa no es. Aunque de enquistarse quizás es relativo, más es por los intereses que puedan sacar bajo cierta coyuntura o en la oportunidad que tienen. Lógico, pero tú sabías de que si un partido político en el régimen gubernamental va más de 10 años, se enquistan los poderes institucionales. Y desde ahí hay que hablar, ¿no?
de repente a algunos no les gustaría, pero es así. Mira, este régimen último está quizá no un solo partido político, sino hay varios Ya que juntado. se han integrado, se han acumulado. ¿Qué es lo que han hecho? Han capturado los poderes del Estado. Y si han capturado los poderes del Estado, el pueblo nada tiene que decir. El pueblo solamente actuará conforme ellos dicen. ¿Realmente, Y ¿realmente es democrático? Desde el- ¿Cómo vas a hablar, Vicente, de democracias? Desde ese No, punto pero de vista? somos un país democrático, así lo dice la Constitución. Siempre claro, todos la decimos- Constitución lo dice, pero yo te digo, quizá, ¿se cumple? Si es democrático, ¿han consultado para modificar la Constitución política? ¿Respetaron el referendo de 2018, por No, ejemplo, no, lo no, último? no, ahí está, se hizo una consulta en 2018. ¿Han Dijeron respetado no eso? a la bicameralidad. La población ha dicho no a la bicameralidad. ¿Y qué hizo el Congreso? Entonces ahí podemos que se están enquistando, pues. Han No, tomado no, el Poder que Judicial. no son democráticos. No, pues si no son democráticos, la democracia es dejarle suelto al pueblo, que es lo que dice el pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la población? Pero ellos no lo dejan libre, ellos hacen, aprovechan de que fueron elegidos y no respetan la voluntad popular. Le preguntaba porque en verdad beneficia al país este régimen. Bueno, aunque usted su análisis dice que el régimen sí es democrático, pero los que gobiernan no lo son. No lo son. Eso es un poco absurdo. Y ya, No sé. el régimen, mira, nosotros podemos hablar de un régimen general. Sí, de que un- suena bonito, ¿eh? Claro, el régimen, pues. Y qué que en papel es... ¿Qué entiendes por régimen? ¿Qué es un Es el régimen? sistema, Ahí está, es un el sistema. que nos rige, Lógico, pues. que establece las reglas de Lo- juego de cómo Sí, debemos funcionar, como- los gobernantes llegan electos al régimen. Llegan a cumplir la norma, la Carta Magna y las leyes, pero no lo hacen, pues. Gobiernan fuera del régimen que ellos prometieron al pueblo que van a ser así. Y no, pues, el sistema peruano necesita otra forma de régimen, otra forma de administración, para que nosotros no estemos acá, quizá debatiéndonos este análisis, porque nuestra población lo entendería mejor. ¿Qué nos faltaría mejorar para que este régimen no se dé con una coyuntura política, querer inquistarse y tomar los poderes del Estado? ¿Qué faltaría en el Perú? Entonces, eso no lo conocemos los peruanos, ignoramos sobre eso. Entonces, prácticamente, mira, yo no quiero defender o quizá estar en beneficio de una coyuntura política, no. En el Perú han habido muchos líderes que han llegado a administrar el país, que han querido cambiar la coyuntura política que beneficie al pueblo. Ese régimen que sea beneficioso para la mayoría, no solo para un pequeño grupo. No quiero hablar mal de Velasco. Velasco quiso cambiar con la reforma educativa y la reforma agraria. Hoy, en estos últimos días, el último presidente que se encuentra, bueno, supuestamente preso, pero está secuestrado, Pedro Castillo, un colega maestro, intentó cambiar. ¿Y por qué está preso? Por dos cosas. Uno, ¿por qué? Porque es el presidente que ha salido de abajo del pueblo, hacia arriba, de los más humildes, y no les interesó a ellos que gobierne ellos. Porque empezó ¿a qué? Empezó a decirles, ustedes son peruanos, pero también tienen el mismo deber de cumplir con su patria, así como lo cumples tú, comprando una caja de fósforo y pagas impuesto. A los grandes empezó a decirles, y no les gusta, pues porque ellos se han inquistado en el poder, entonces por lo tanto toman cualquier pretexto para derrocarte. Lo que hicieron a Velasco, lo mataron. Pero también Castillo se metió en cosas no muy claras, oscuras, hay que decirlo así, profesor, y usted es consciente. Desde, por ejemplo, ya nombrar a un ministro de Transportes y Comunicaciones que no era nada claro. No, claro, y a Silva, en ese sentido con el tema de sacarse el sombrero e ir de gorrita escondido a Zarratea y otros que no vienen al caso, ascensos de dudosa, digamos, transparencia, etcétera, etcétera, que es otro tema, que ojalá haya oportunidad también de tratarlo, que no es, digamos, una situación tan
grande como sí lo han hecho otros gobiernos, los robos a gran escala. Ay, ahora sí. A Ahora gran sí. escala. Es que sí, no, hay que ser sinceros. O sea, Lógico. tampoco podemos decir, Castillo es el inmaculado, es el que quiso salvar al Perú y que fue por las cosas derechas. O sea, hay situaciones que ponen en duda eso. Mira. Pero en comparación con otros gobiernos que realmente de manera descarada han saqueado al país, hay que decirlo así, pues eso es una migaja. Pero tampoco las cosas deben ser Claro. claras. Siempre se tiene que hablar de eso, ¿no? Perfección no va a haber en ningún gobierno. Pero lo más fundamental, ¿sabes cuál es? Luchar para que se mejore la calidad de vida desde un pueblo ignorante, desde un pueblo humilde, desde ahí. Que lamentablemente, hay que decirlo así, la economía peruana, y es peligrosísimo, está concentrada en un pequeño grupo. ¿Y que llega al pueblo? No llega nada. Yo le hablo Ese de es esto. Entonces es gravísimo. No, y desde pero- ahí, ese es gravísimo en el Perú. ¿Por qué? Porque nosotros vemos qué beneficios tuvo un pueblo. Pero Castillo, no quiero defender a Castillo, es un colega, pero no. Su intención podría ser buena, pero lamentablemente tú y yo somos amigos y tú me llamas como amigo y yo te traiciono, pues, porque yo me voy por otros intereses, no vengo por apoyarte a tu gobierno. Es lo que hizo Castillo. Quizá le faltó asesoramiento y otras cosas de que él también pudo hacer su análisis, ¿no? Efectivamente, por eso en este punto, lo que usted menciona, en todo caso, podemos decir que los políticos, entre comillas, para mí la mayoría son politiqueros. Este es un programa de opinión, por si acaso, de análisis y hasta de controversia. O solo utilizan al sistema, digamos, para una farsa mediante la cual legalizan apetitos particulares, legalizan la corrupción y otros intereses ajenos a los nacionales, profesor. Sinceramente. Y no es solo desde ahora, no es solo de ahora. Si revisamos la historia republicana, Eso, no hemos sido de los 200 afortunados. años de república que vivimos. Si lo analizamos... Utilizamos al sistema para legalizar las farsas en Lógico. favor de nuestros intereses. Así es. Mira, en estos últimos tiempos, y hablamos de los 200 años, pues, ¿no? Si nosotros vemos, vamos hablando de antes de la independencia. Cuando San Martín llega con esa buena voluntad de querer independizar América del yugo español, tuvo que hacer consulta, pues imagínate. Porque el pueblo limeño no querían la independencia, porque ellos tenían otros intereses. ¿Y quiénes eran ellos? La oligarquía limeña, pues. Era una tiranía en esos tiempos y como sigue siendo una tiranía. Entonces ellos no quisieron la independencia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer San Martín? Hacer primero una consulta, si puede desde Huaura ingresar a Lima. Entonces sí, firmaron todos. Pero cuando San Martín se va, volvieron otra vez. ¿Y quién tuvo que llegar? Bolívar. Y Bolívar a imponer leyes drásticas para recién independizar América. Si no hubiese puesto leyes drásticas, no se independizaba América. Y lamentablemente no somos independientes porque seguimos bajo el dominio de un imperio que ahorita has visto cómo nos trata a los países en vías de desarrollo. Y como usted decía, con la diversidad de riquezas materiales e inmateriales, seguimos como un país rezagado. Entonces nos preguntamos, ¿para quién gobiernan los gobiernos que elegimos? ¿Para quiénes legislan los parlamentarios que elegimos, profesor? Ojo, hay que ser conscientes. Sí, el Perú es un país con una diversidad, pero realmente de riquezas hablando, envidiable. Eso. Mira, y si nosotros vamos a ir desde el punto de vista de la naturaleza misma, el Perú es la síntesis de microclimas del mundo, ¿eh? La síntesis. Y si hablamos de una síntesis, significa que casi tenemos todos los climas Todos del los mundo. climas. Ese es desde el punto de vista de la naturaleza. Y si hablamos de microclima, tenemos una diversidad de recursos naturales que son propios y que no están explotados. Y que si algunos son explotados, son regalados a las internacionales. Es un tema. Entonces, Los recursos minerales. por eso, vamos hablando en último. ¿Qué produce el Perú? El Perú tiene la segunda mina de oro de América,
la primera queda en Canadá y que tenemos Yanacocha, de oro y uranio. Dime, ¿qué tiene Cajamarca? Es una región que ha avanzado en educación, que ha avanzado en cultura, que ha avanzado en agricultura, que ha avanzado... No hay nada. Toditos se los llevan, a nosotros nos dejan una migaja, ¿ya? Entonces, mira, y es hablando solo de Cajamarca, que conocemos como cajamarquinos, y a nivel nacional no se explota. Ahora tenemos una gran mina, que es el litio, que toda nuestra región de Puno, toda la región de Puno, tiene ese mineral, esa materia prima, para que nosotros seamos potencia en un corto tiempo. ¿Pero tú crees que lo explotarán los peruanos? ¿Tú crees que nos beneficiarán los peruanos? Mientras tengamos esta coyuntura de gobierno que nos sigue gobernando, será regalado. Últimos días que he escuchado que Petro Perú ya lo vende este último presidente, que no es presidente del Perú, porque es presidente del Congreso. Ya lo está vendiendo Petro Perú, imagínate. Por eso, ese presidente, mira, reitero, ¿sabes con cuántos votos llega al Parlamento? Con 700 votos. Entonces representa a 700 personas. Entonces no es presidente del Perú. reitero, para quienes gobiernan, a quienes elegimos y para quienes legislan también. Lógico. ¿Quiénes elegimos? El Congreso, mira, el Congreso solamente viene y sacan votos. No me refiero a todos, ¿eh? No, puesto que hay un pequeño grupo, mira, un pequeño grupo que siguen defendiendo los derechos de un pueblo humilde y humillado y de un pueblo marginado. Sí hay. Si no he escuchado el congresista pero Quito, ¿para quiénes lo gobiernan? defiende. El Congreso gobierna. ¿Quiénes elegimos? ¿Para quiénes están gobernando? El gobierno, los congresistas. Me refiero a los gobiernos que hemos tenido. A todos los ¿Para gobiernos. quiénes han gobernado? Para las oligarquías. ¿Ya? Ellos no gobiernan para el pueblo, gobiernan para las oligarquías. Porque ¿quiénes son ellos? Ellos son los que imponen sus normas y lo tienen solamente como títeres a ellos para legislar las leyes. Entonces, para ellos no perder sus intereses. Para ellos gobiernan, para el pueblo no gobiernan. Dime, hay congresistas que de aquí han ido electos, pero por un presidente que ya no es presidente. Dime, votaron a favor. Yo me voy como amigos contigo. ¿Y votar en tu contra? ¿Qué sería de conciencia lo que estoy hablando? Pero por eso le estoy diciendo, preguntar. Gobiernan para otros intereses, gobiernan para intereses transnacionales, que a ellos también se les incluye eso. ¿Por qué? Porque muchos de los legisladores y de los presidentes han salido siendo socios de las grandes transnacionales. Entonces, del pueblo olvidado no se llama acuerda. La atención, ¿no? Los que van a alcaldes, gobernadores, presidentes, congresistas, ya no vuelven a lo que hacían antes, sino se convierten en lo que usted dice, grandes empresarios, Lógico, grandes propiedades. Algunos salen del país, ya como que se transforman. Entonces, ¿no? ¿Dónde está la humanidad que me hablaste antes? ¿Dónde está la personalidad? ¿Dónde está lo que Jesús dijo? ¿Han cumplido? No hay. Y si no hay eso, ¿en quién confías? El pueblo está a gritos. Quieren un salvador, así como buscaban a Jesús. Ese es otro una tema. Persona queremos un salvador, eso está bien. Queremos un salvador, pero mejor dicho, necesitamos un salvador. Y no lo encontramos. No, pero necesitamos. Porque todos desconfiamos en quién se va arriba. No, pero es que ¿hasta qué punto está bien que nosotros busquemos a alguien que nos salve? Lógico. O es que necesitamos todos realmente comprometernos, realmente formarnos, realmente ser conscientes y todos construir para salvarnos a nosotros mismos, porque si vas a esperar un salvador, no sea. Es como que quería terminar, mira. Dejar una responsabilidad tan grande en una sola persona. Es que usted no entiende eso. Pero nuestro pueblo peruano busca el Salvador. ¿Por qué? Porque no hay una cultura política. Porque no miramos cómo se administra el país. Disculpando, mi mamá fue una ama de casa. Mi mamá tenía primer grado de primaria. Hay mucha gente así aquí. Yo te diría, pregúntale a una madre de familia, una ama de casa, una que vende sus papas en el mercado, ¿cómo está gobernando Ujeri? ¿Te dirá? Entonces, esa gente es la mayor población de nuestro país. Aunque nos falta educación. ¿eh? Nos falta, claro, nosotros no hablamos de todos, hablamos de una. Pero si hablas de la mayoría, usted ha dicho también algo importante, educación. Escucha. A eso quería llegar. Si no mejoras la salud y la educación en un país, vamos a seguir buscando El Salvador.
Y ese Salvador solamente rogando que quién será el que me va a salvar, pero no miro quién es esa persona que va a gobernar, no, y cuál es mi y cuál es la responsabilidad que tiene. No, pero los que han llegado de arriba se han aprovechado de eso, se han aprovechado de esa. Y viven, pues, vienen a engañarte con 2 juguetes, y ya terminó, y quieren buscar la reelección, ¿te das cuenta? Entonces, ¿de qué conciencia estamos hablando de esas personas? No hablamos de uno, hablamos de toda la nacional, que en el Congreso se ha generalizado. Todo ha ido por intereses económicos. Y no de ahora. Esto se arrastra desde antes, siempre ha sido así. Entonces nosotros estamos haciendo un análisis, no estamos yendo en contra de nadie, sino es que así se gobierna el país. Y si no hay educación... es bueno tomar conciencia de eso, porque tiene que mejorar la educación. Muchos quizás no tenemos conciencia. No, pero mira, yo te digo, ¿sabías cuántos analfabetos hay en el Perú? Son 8 millones de analfabetos que tiene nuestro Perú. ¿Y qué ha hecho los gobiernos por mejorar eso? De los cuales 5 millones no han terminado la educación básica. ¿Te das cuenta? 2 millones solamente tienen primaria completa. Y 1 millón no saben leer ni escribir. ¿Y qué se está haciendo por esas personas? Entonces a esas personas es fácil utilizarlo, pues, es muy fácil. Entonces tenemos que mejorar la educación. Y la salud, dime cómo está. Profesor Atilo, en esta parte del programa, centrémonos en nuestro ámbito local. ¿Qué observa y analiza de la realidad local y el desempeño de la gestión municipal? Y en este año que es electoral, precisamente en octubre, volveremos a elegir a nuevos alcaldes, nuevos regidores, nuevos gobernadores y nuevos consejeros regionales. Así es. Mira, y ya lo miramos desde el ámbito global, ¿no? De nuestro planeta Tierra. Hemos ido a lo nacional y hoy estamos en lo nacional, estamos en lo local. Acá en los gobiernos locales puede haber muy buena intención de nuestros gobernantes. Muy buena intención, que con unas no es muy benevolente al decir puede haber muy buena intención, porque estamos hablando de política. Claro, de política. Puede haber de algunos, ¿no? O de su mayoría, creo, pero de algunos no. Pero ¿qué pasa, te digo? Mira, nosotros tenemos un presupuesto nacional, que creo que el 2025 fue algo de 250.801 millones de soles. Pero de ese presupuesto nacional, ¿cuánto es destinado a las regiones? Y a los gobiernos locales, ¿no? Son el 35% para gobiernos regionales y locales. ¿Y el resto dónde está? Sigue centralizado. Seguimos con un centralismo de una oligarquía que no quiere dejar la administración descentralizada de los pueblos que se desarrollen, que se mejoren. No lo van a dejar. Pero llama la atención ahí a un tema, un punto, profesor. De ese poco presupuesto que viene, por ejemplo, a un gobierno local, algunos gastan 11%, otros 20%, otros llegan al 30%, otros con suerte, la mayoría 50%, y en menor porcentaje llegan a 60, 70, 80%, y algún 1, 2, 90%. O sea, de ese poquito ni siquiera podemos, hablo de presupuesto de inversión, ni siquiera podemos gastar. Lo poco que nos dan, no lo podemos gastar. Invertir, esa es la palabra correcta, porque es presupuesto para obras y para actividades de inversión. Claro, hay diferentes foros, mira, Vicente. ¿Por qué no se invierte? Ese dinero que viene de ese presupuesto, ese pequeño porcentaje, te digo, va quedando en el tema logístico. ¿Ya? No, hablo de inversión, aparte del gasto corriente, porque son dos cosas. Presupuesto para inversión, para obras, actividades de inversión, y lo otro es para gasto corriente, pago de planillas, logística. Quiero llegar a eso, Bien, se queda en el tema logístico, ¿ya? Y eso no es un poco, son más del 10, casi al 30% de cada obra que queda en el tema logístico. Es uno. Segundo, que lamentablemente, a veces en muchas oportunidades, el gobierno central descentraliza ese presupuesto a mediados de año. Te dice, en enero sí tienes, pero recién está llegando. ¿Y qué has hecho? Si te llega en junio, hasta diciembre, ¿cumplirías toda esa inversión? Es difícil. Y lo otro, lo más grave, que tú llegas solo por ser autoridad, por ser alcalde.
Tu planificación ni lo conoces. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué vas a hacer? Entonces, por lo tanto, hasta que tú veas qué vas a hacer, te ha pasado el tiempo, ya has llegado a invertir un 10%, pues. Y todo se revierte al Tesoro De Público nuevo, y la ese misma. presupuesto te envían nuevamente el siguiente año. Ese es el desconocimiento. Y pasan los 4 años así. Y se dedican solamente a ver las cosas mínimas. Pero Dime ni siquiera mínimas, ¿ah? y- No sé si se han dado cuenta. Ni siquiera las tareas cotidianas. Ahora es otro caso, ¿no? Ese es el caso de que yo de repente me dediqué a pagar favores y no miro qué es mi pueblo. Yo con estar viendo que nadie me critique y punto. Y disculpa que te diga esto, ojalá que Santa Mónica no sea así, pero Nacional es así. Pero el mérito es la compra de medios de comunicación y ahí termina. Para que nadie se vaya a hablar contra mí, o si no los pagados se vayan a hablar mis logros y que no hay nada. Eso sí lo sabes y eso es Nacional. Pero en las redes sociales ve lo que dicen, cómo bombardean, esto falta, esto no se hizo. Ellos hablan la realidad. Pero ¿quién le da cabida? Pero sí le dan cabida a la Santa Mónica, la mayor parte están escuchándonos. Aquí hay una credibilidad. ¿Acaso no es cierto que creen en radioprogramas? ¿Pero tú crees que radioprogramas hablan las cosas que es beneficio al pueblo? En pocas oportunidades. ¿Acaso el comercio? Entonces vemos que eso también es un punto de vista muy fácil de manejar. Eso es lo que le faltó a Castillo también volviendo a eso, ¿no? No convivió con los medios de comunicación y también fue su caída. Porque los medios de comunicación es un poder más. No sé si te has dado cuenta. O tú puedes convencer a la población. Y en este momento muchos estarán criticándonos. Y muchos también estarán diciendo, lo que están haciendo ese análisis es correcto, pero para muchos dirán, falta esto que digan. Esta cosa no es así, lo que está hablando no es así. Puede ser, pero nosotros estamos hablando de la realidad que se da en nuestro ámbito. La realidad. Si no estoy apto para yo dirigir una institución, mejor no me voy, pues. Eso, ¿no? Mejor no me voy. Eso debería Pero es ser, ¿no? pensándolo desde el punto de vista de beneficiar a tu pueblo. Pero si yo veo desde el punto de vista de beneficiar a través de la coyuntura política, me voy, haga o no haga nada, pero ya pasó mi tiempo de gobierno y se acabó. Y aproveché la oportunidad. Mi pueblo seguirá rezagado, pues. Pero yo Y ya así se ha tengo... dado. Y ya yo vivo en otro ámbito, pues ya yo subía del pueblo al estado llano y ya estoy a punto de llegar a la burguesía. ¿Te das cuenta? Por eso es que nuestros congresistas, ellos se creen burgueses, ya porque son socios de las grandes empresas nacionales, entonces ellos ya no nos miran así de frente, nos miran por sobre el hombro. Entonces, eso es los politiqueros que me dijiste. El político no, el político analiza. Ya tenemos grandes políticos en el mundo, Mahatma Gandhi. Y de toda tendencia. De toda tendencia, mira, pero Mahatma Gandhi, ¿cómo convenció a su pueblo? Nelson Mandela. ¿Sabías que África tiene 3 capitales en su país? África tiene 3 capitales. En una capital gobierna el poder legislativo, en otra capital el poder ejecutivo y en otra capital el poder judicial. Está descentralizado en todo el país. Es lo que quiere decir, bueno, he escuchado y yo veo sus propuestas son muy buenas, de César Fernando, Fernández Bazán, César Arturo Fernández Bazán, un líder que está prófugo. ¿Y por qué está prófugo ahorita en Argentina? Por hablar de las cosas que no fueron hechas bien en Trujillo. Entonces, no, pues como todos los poderes están comprados, no, mire, este pata es un peligro para nosotros, para nuestros intereses económicos. Lo sentencian a 1 año, entonces ahorita él tuvo que salir del país para no estar preso. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, si nosotros vemos desde ese punto de vista, que querramos hacer, ¿qué dijo Arturo Fernández? El Poder Legislativo va a ir a Puno, y el Poder Ejecutivo va a ir a La Libertad, pero no ha hablado del Poder Judicial, ¿dónde va a ser? Entonces quiere similar a África, ¿no? Que con Nelson Mandela fue liberado de esa coyuntura de los yanquis, ¿no? Entonces imaginemos eso que es una potencia ahorita, porque está dentro de los BRICS, que en poco se unirá también México. Que no queremos hablar, ya como te dije, no, esas son políticas que quieren manejar de acuerdo al orden mundial a sus intereses nuevamente. En un año electoral, 2026, su mensaje final, profesor Atilo Vázquez Mejía, su mensaje para la ciudadanía. Para los políticos no, la ciudadanía, porque si vamos
a dirigir el mensaje a los políticos, creo que estamos perdiendo minutos valiosos de esta última parte del programa para la ciudadanía. Ya, mira, mis conciudadanos, mis hermanos, especialmente de la zona rural de donde provengo, a mis hermanos que viven del día a día, yo a ellos quiero llamarles una reflexión, que elijan al mejor vecino, que elijan aquel que tiene buenas propuestas, pero reales, cumplibles, que sí se pueden ejecutar, que elijan eso. Y que de repente les digo así, hay otras personas que hacen obra en ellos, en su comunidad, porque la autoridad que estuvo no hizo nada. Pero hay muchos candidatos que están haciendo obra en esa comunidad y cuando son autoridades lo van a olvidar. Entonces, ¿para qué lo utilizaron? Solamente para la coyuntura política. Entonces yo sí les digo a mis hermanos, a todos, que elijan a quien debe ser el verdadero representante de nuestro pueblo. ¿Que basta solo con que elijan o que elijamos? Dada la realidad y lo que usted mismo ha analizado del tema político, ¿basta eso? Yo sí, que te digo, no puedo excluirme, ¿no? Nosotros podemos decir yo también, y soy parte también de ese problemático, porque yo también soy el uno que elegí a quien pensando que gobierne. ¿Basta con eso? No basta eso. Nosotros tenemos que analizar qué forma de gobierno nos está trayendo y qué inversiones necesita. Hay unas juntas vecinales, no sé cómo se llama, el presupuesto participativo, algo así. Hay dos formas, ¿no? Mire, ese presupuesto participativo te llamas, pero hay 1000 necesidades y ese presupuesto alcanza para 2. ¿Tú crees que se van satisfechos el resto? Entonces se tiene que priorizar la necesidad más urgente de la ciudad y de la población mayoritaria. Eso se tiene que priorizar. En todo caso, no, pues, si yo voy por interés, vamos viendo acá nomás en nuestra ciudad. Tú has visto que hay calles que son menos transitables, pero están pequeñas acá. Pero las calles más transitables están en una desgracia, ¿no? Entonces así ahí ha sido cumplimiento de intereses de favoritismo o de otras cosas, ¿no? No hay de la población, no queremos eso, no queremos ir más allá porque la población sabe y evalúa cómo está nuestra ciudad y cómo está todo el ámbito provincial. Yo creo que ese análisis nos queda a todos. Y si especialmente a ustedes también, y felicitarte, Vicente, que esta forma de periodismo llegue al pueblo y que no solo yo venga, que llames a toda la población, llames a cualquier ciudadano, que dé su punto de vista, pero sin favoritismo de nadie, sino un análisis personal y un análisis real que esté en la población. Eso sería, Vicente, ¿no? Muchas gracias, maestro, por estar en Periodistas en Sábado. Muchas gracias, Vicente, y gracias Radio Santa Mónica. Hasta otra oportunidad. Amigos y amigas, así llegamos al final del programa. Muchas gracias por su amable sintonía. Que tengan un feliz fin de semana, muchas bendiciones en sus hogares y que este año 2026 sea de reflexión, compromiso y trabajo duro por nuestras propias metas y también por el bien común de nuestra comunidad. Hasta la próxima. Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en Sábado. Periodistas en Sábado.